diapositiva de que tenemos mucho de contaminación fecal oral. Pues aquí en estas diapos que puse por tener, en cuanto a etiología, las causas más frecuentes y pues no las no tan frecuentes, pues tenemos una buena lista, no hablan de bacterias enteroinvasivas y enterotoxigénicas. Las invasivas son las que provocan directamente una diarrea francamente secretora, bueno, francamente inflamatoria, contra las que son enterotoxigénicas que, por ejemplo, justamente el cólera es el que produce una diarrea totalmente secretora de agua, a donde por adenilciclasa, decía yo que pueden tener evacuaciones pues, muy, muy abundantes. Existen los virus, ustedes saben de los niños, por ejemplo, el rotavirus, que también puede atacar a los adultos, citomegalovirus, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, y otros parásitos, por ejemplo, que también son de pacientes inmunodeprimidos como Cryptosporidium, Mycosporidium, y pues muy común para nosotros probablemente la Yardia y la entamoeba. Nosotros realmente ya vemos pocas proctocolitis amebianas clásicas, pero esas proctocolitis no producen diarreas profusas, producen unas diarreas muy características, mucosanguinolentas. Los pacientes tienen mucho tenesmo, se sientan muchas veces en el baño, pero no hacen muchas veces diarrea en cantidad. Eso hace la gran diferencia con, por ejemplo, las virales, o la gran diferencia, por supuesto, con E. coli enterotoxigénica o en este caso, que había yo dicho, cólera, ¿no? En el caso de los hongos también en pacientes inmunodeprimidos, incluso una de las características del paciente con HIV es que tienen diarreas prolongadas y a veces tienen diarreas agudas encima de unas prolongadas ya, o sea, de crónicas, y ellos sí con pérdida de peso. Entonces, si ellos consideran que tiene factor de riesgo para ello, hay que descartar que no tengan virus de inmunodeficiencia, que no es el virus el que les va a causar las diarreas crónicas, curiosamente. Ellos van a estar teniendo diarreas crónicas justamente por Cryptosporidium, por Mycosporidium o por Candida albicans, ¿no? Entonces, eso es lo que se las causa. Dice acá no infecciosas, si tenemos fármacos, aditivos alimentarios, tóxicos, colitis isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal que ya le había yo mencionado, está los pacientes con sepsis o inflamación pélvica, impactación fecal. Miren, acá dice impactación fecal. Entonces, la impactación fecal tienen a veces los pacientes que se impactan una bola de excremento grande en el sigmoides y en el recto. Entonces, por algún motivo, el organismo hace como pues por liberar lo que tiene en cierta forma, y lo que no se ha endurecido como que se licúa, y los pacientes alrededor, entre la pared del intestino, que todavía se puede distender un poco, y la bola de excremento que no puede salir, que está bloqueando la salida, hace que los pacientes tengan como diarrea. Entonces, muchas veces se confunde y a los pacientes se les da antidiarreico y lo que tienen es, para eso están distendidos. Bueno, si hacen una franca obstrucción intestinal, pues es otro boleto. Pero estos pacientes que tienen impactación fecal están teniendo como evacuaciones y también se están sentando a cada rato. Sobre todo es muy de pacientes ancianos. Entonces llega alguien con el dedo y empieza a desimpactar, y cuando se dan cuenta tienen a veces unas evacuaciones explosivas que, bueno, pueden llegar a cierta distancia, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, lo que se dice la diarrea inflamatoria que había yo mencionado, y en la diarrea inflamatoria, pues ahora sí tenemos una lista todavía más grande de virus. Está otra vez el citomegalovirus por ahí mencionando, vuelven a mencionar aquí la entamoeba histolítica. Miren, nosotros el Balantidium coli es una amiguita que acostumbra a vivir con nosotros casi en nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos otras más, en las listotas que estaba yo mencionando. Miren ustedes, por ejemplo, no me disgustó este cuadrito, este lo publica Montoro, ya tiene tiempo la publicación, pero ubican, por ejemplo, el diarrea por Shigella, que incuba más o menos de 2 a 3 días. Ustedes analicen con los pacientes que les va a llegar les lleguen con diarrea ahora que empiecen a atenderlos, y se van a dar cuenta de que les llega el lunes y probablemente el viernes fue el día que estuvieron en un restaurante comiendo X cosas, ¿no?
o fueron a la calle y se echaron sus memelitas y una de las cosas que contaminan, ya se los mencionaba yo ayer, y si no los mencioné, son las cosas crudas. Entonces, de las cosas que se comen en la calle crudas son las que nos ponen más en riesgo, pues por la falta de aseo, ¿no? Entonces, las señoras con memelas, pues normalmente el comal como que hace un efecto de esterilizante, ¿no? Por cocción en este caso y por calor elevado, pero las salsas que le ponen, esas ya no. Entonces, ok, si asaron los jitomatitos y demás estuvo muy bien, pero el agua que utilizaron en las salsas y el cilantro que utilizaron en las salsas, ¿qué tal? ¿Qué tan lavado está y tan desinfectado está en nuestro ambiente? Entonces, la posibilidad de que nosotros adquiramos Shigella o Salmonella es bien alta. Entonces, incluso aquí hablan de salmonela no tifoídica, o sea, no es que la salmonela sea tifoídica, no, porque la salmonela tifi puede provocar un evento de diarrea y el paciente por algún motivo, esta bacteria por algún motivo haber predominado en la diarrea y no en la forma tifosa de la salmonella tifi. Entonces, están otras más, pero de las más frecuentes están la E. coli. Incluso de las E. coli hay dos diferentes, incluso hasta hablan de hamburguesas, ¿no? Agua de contenedores, y casi en todas ellas hay agua. Y pues en la mayoría de ellas tenemos como tratamiento al ciprofloxacino, curiosamente todavía siendo sensible estos gérmenes al ciprofloxacino. Ya empezamos a ver algunas resistencias cuando no, sobre todo en pacientes que ya han recibido eh, secuencias de esto y a lo mejor acompañándose con otra patología y no forzosamente nada más con una diarrea aislada. Eh, por ejemplo, acá tenemos otra listita también en el caso de enfermedades virales. Y la mayoría de pacientes cuando tienen diarreas virales, lo único que hay que dar es hidratación en los pacientes. Son medidas generales, porque acuérdense ustedes que estas se tienden a autolimitar. Por eso en el tratamiento específico dice que no requiere. Ciertamente cuando ya hay virus más específicos de pacientes inmunodeprimidos, como el citomegalovirus, pues se utiliza el ganciclovir, pero ya es otro boleto. Para los parásitos, les decía yo, la que sí puede producir una diarrea un poco más profusa es la Yardia lamblia. Y pues el metronidazol va bastante bien con esto, también la furazolidona. Y en el caso de entamoeba histolítica, ya lo habíamos mencionado. Y miren lo que dice agua, básicamente es agua, son las cosas crudas y que no tienen, pues lo que mencionaba yo y lo que decía yo, pacientes con inmunosupresión ya tienen otro tipo de diarrea. ¿Y qué los inmunodeprime? Bueno, los pacientes con inmunosupresión que solemos ver que vienen a la consulta habitual, pues serán pacientes con HIV. Y otros pacientes con inmunosupresión, pues son aquellos que ya están sometidos a medicación, pues justamente de inmunosupresión, como pacientes que padecen enfermedades de la colágena, a quienes se les está dando cortisona, azatioprina, etcétera, ¿no? Todo lo que hay de batería para este tipo de pacientes, o los pacientes que son sometidos a trasplante, o los pacientes que están manejados por quimioterapia, ¿no? Entonces, todos estos pacientes van a requerir de ello. Voy a tocarles un poquito de la fisiopatología que tenemos nosotros y sobre todo de la fisiología. Quise ponerles aquí en esta diapo varias imágenes. Aquí la tenemos, a donde podemos nosotros ver en un corte de sección del intestino cómo las vellosidades pues son abundantes, ¿no? Entonces, incluso aquí se ven desde el punto de vista microscópico, aquí se ven en esquema, y pues aquí está el torrente circulatorio, que pues tiene su arteria y su vena, y por ahí es por donde está haciéndose el intercambio, que si las vellosidades no están aplanadas, pues obviamente vamos a tener un intercambio muy importante. Si están aplanadas, los pacientes van a tener tendencia a tener diarrea, así como les mencioné a los pacientes que sobre todo están desnutridos. Y entonces, pues nomás como recordatorio, porque a veces no lo toma uno en cuenta, 1 litrito de saliva, 2 litritos de jugo gástrico, 1 litrito de bilis, 2 litritos de jugo pancreático, y dice aquí de jugo gastrointestinal 1 litrito. Sin embargo, el intercambio que puede existir entre el exterior y el interior puede ser hasta de 15 y 20 litros, ¿no? Entonces, hablan aquí de la dieta que incorpora otros 2 litros, pero la participación del riñón, del pulmón y de la piel en relación
pues puede en un momento dado extraer del torrente circulatorio líquido, ¿no? Bueno, en un momento dado, pues es un trabajo de hecho, de regular, en este caso, el agua y sobre todo, por supuesto, el riñón, ¿no? El pulmón y la piel nada más se evaporan. Entonces, lo que nos hacen ver es para dónde jala el agua, ¿no? 100 a 200 mililitros por las heces, que les gusta a ustedes, litro, litro y medio de orina, no más. Y entonces nosotros del líquido intestinal, pues tenemos alrededor de 9 litros, son de los que se están intercambiando. Pero el intercambio que tenemos nosotros entre el exterior y el interior puede ser tanto como 10, 12, 15 litros. Por eso les decía yo que cuando tenemos, aquí, esa es la que les quería yo mostrar. Por ejemplo, tenemos una colonización bacteriana, ¿no? Y luego, si se produce la toxina colérica, pues se supone que se une a los receptores que están aquí, GM1, está la toxina, se une al receptor, y lo que sucede es que se activa la adenilciclasa, en este caso, el adenilato de ciclasa, dice en este caso, y en la luz van a jalar, va a haber un intercambio de electrolitos y van a jalar la mayoría hacia la parte del centro. O sea, la luz del intestino, acá están las vellosidades, acá está la luz del intestino y aquí está el torrente circulatorio. Y entonces va a jalar agua y por eso cuando se bloquea el flujo de sodio y de cloro hacia la luz otra vez, entonces los iones se arrastran en forma masiva hacia la luz y a su vez agua hacia la luz. Y por eso es que se tienen en este tipo de diarrea, ¿no? Secretora, que pues el agua se va a estar saliendo totalmente hacia la luz del intestino y vamos a tener diarreas muy profusas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, de las diarreas agudas, hablan, por ejemplo, de acuosas y con sangre. Y entonces, de las acuosas tenemos a la secretoria, la que habíamos mencionado aquí, de Vibrio cólera. Hay una E. coli enteropatógena que les decía yo, bueno, aquí la ponen como enterotoxigénica. Y está, por ejemplo, los vibrios no coléricos y la shigella, que son las que suelen producir diarreas muy profusas. Y luego las diarreas osmóticas, que son más de virus y de parásitos. Y por supuesto, algunas E. coli y cuando los pacientes toman laxantes. O en el caso de una alimentación, porque ponen aquí disalimentación, o sea, cuando le empacan grasa, pero en serio, ¿no? Está, por ejemplo, las que tienen ya con proceso inflamatorio. La shigella luego produce también evacuaciones sanguinolentas y pues la salmonela, y aquí hay otros dos que están mencionados. Entonces, de las no invasivas están la mayoría de E. coli y en ocasiones el Clostridium difficile, que produce diarreas ya crónicas en pacientes que vienen tomando antibióticos por otros motivos, ¿no? Entonces hay que estar ahí a las vivas con esto. En la actualidad se puede hacer un panel que les puede determinar a ustedes todos estos virus y todas estas bacterias. Es un panel que sale carito. En ese lo ponen y le hacen PCR para todo esto. Tienen todos esos marcadores, entonces pueden ustedes ver 3 tipos de Campylobacter, Clostridium difficile, Plasmonas shigelloides, Salmonella, Yersinia. De los vibrios que hay, 3 tipos de vibrios. E. coli también, y Shigella diarreogénica, las enteroagretivas, enteropatógenas, todas estas que les mencioné de las E. coli que estaban por acá, que incluso están al pie mencionadas, todas esas están incluidas en este panel. Esto, miren, como la mayoría de ellos se tratan o con trimestoprim con sulfametoxazol o con ciprofloxacino, y ahí es a donde me voy, a la cuestión práctica, y es a donde se han ido desde el punto de vista práctico en las guías de práctica clínica, qué es lo que debemos hacer. Entonces, aquí están los parásitos y aquí están algunos virus incluso. Entonces, todo esto nosotros podemos ver en el panel que les había yo mencionado de PCR, que pues yo me acuerdo que estaba costando entre 3 y 5 mil pesos, o sea, está bastante caro, ¿no? Para poder tener esto. Esto lo solemos pedir, claro, uno de los peros que tiene esto, si tenemos, por ejemplo, virus o parásitos, no necesitamos en un momento dado nosotros cultivar. Sí nos podemos anticipar ya con un antibiótico conocido que va a servir para algo de lo que nos comenten en el panel,
que pueda estar siendo el patógeno que cause la diarrea en el paciente. Esta todavía estaba en la guía de práctica clínica anterior. De qué es lo que vamos a hacer. Me voy a pasar a esta que me parece que tenemos que tomar en cuenta. Que hablan de la evaluación de deshidratación del paciente, y entonces aquí ya nos vamos a ir a la deshidratación. Entonces, voy a dejar de transmitir. No sé si hasta acá quieran ustedes hacer algún comentario con las diarreas. Porque, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes, no? El gran porcentaje de pacientes que se nos presentan, a ver, sí, Priscila. Es una pregunta, doctor. No sé si lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo podemos diferenciar entre una diarrea, no sé, por comer mucha grasa a una diarrea que sea infecciosa? Bueno, aquí yo pienso que probablemente te podría yo revirar la misma pregunta. Por comer mucha grasa, ¿qué armamento tendrías tú en un momento dado? Fácil y rápido, Prisi. Pues preguntándole lo que Claro, comió. en la historia clínica, ahí traes ya, ¿no? Entonces, si te están comentando que comieron probablemente, ¿qué te gusta? Montón de cacahuates, papitas en una pachanga ahí, y aparte dieron pizza y se tomó 5 rebanadas de pizza, pues la carga de grasa es bien elevada, ¿no? Pues queso ahí y todo lo demás. Y si todavía les dicen que para terminar se tomaron un pastel, los pasteles tienen mantequilla con grasa, o incluso les dicen que fue algo que tiene más mantequilla de lo común, ¿no? Entonces, pongan ustedes a pensar si no. Entonces, hay como que tienes tú una orientación. Eh, ¿Qué otra orientación te gustaría que podrías tener como para pensar que es infecciosa? Vamos a partir de del mismo interrogatorio donde te dijeron, pues ya habíamos mencionado ahorita de ingesta de crudos, dije yo, pero que se fueron, una persona que no acostumbra mucho y que se fueron a memelear o se fueron de día de campo y encontraron a la de las memelas y ahí se la comieron, ¿no? Y otra cosa que me parece importante al respecto es buscar algo de epidemiología. ¿Cómo buscarías epidemiología ahí? Tal vez si alguien más está enfermo. Eso que me estás ahorita tú diciendo, tal cual. Entonces, vamos a hacer el interrogatorio al paciente, nos va a orientar. Si ustedes se fijan, nada más con la historia clínica y con el interrogatorio vamos a tener muchos datos a favor de un germen o de otro, o de que o que se contagiaron o que simplemente se laxaron, ¿no? Entonces, en los grupos, por ejemplo, es que yo fui el único que lo tuvo, ¿no? Vamos a suponer en el famoso, fui el único o la única que lo tuve. ¿Qué otra rascadita le podrías dar al interrogatorio? Una diarrea profusa de varias veces en, no sé, un domingo, un lunes, que son más porque como que nos relajamos más en comidas fuera de la casa habituales en los fines de semana, ¿no? Entonces, ¿qué otra rascadita le darías ahí en relación a que, pues, ya de epidemiología, pues yo fui el único que me pasó? Mm. ¿Se te ocurre algo o a alguien se le ocurre? Sobre el mismo tema, podría ser, Telma. Es importante preguntar las características de la diarrea, Bueno, cómo ahí es, sí, no hay pierde, claro que sí. Si es sanguinolenta, si es totalmente profusa, si tiene un olor muy fétido. Hay algunas que se describen incluso hasta como granito de arroz, ¿no? Ahora que vieron ustedes microbiología, probablemente se los mencionaron. Ok, pues vamos teniendo más datos, ¿no? En el ambiente, si es que hay un problema, por ejemplo, con el de cólera que habíamos mencionado, pues está claro. Pero si no, como que otro en ese mismo club hablando de epidemiología. Porque, ok, yo fui el único que tuve esto y el resto y comimos lo mismo. A ver, Julieta.
tal vez se me ocurre preguntar por alguna comorbilidad o de que esté tomando antibióticos o algo Claro, así. porque entonces, si está tomando antibióticos, ¿qué pensarías? Ay, se me fue el nombre, no me acuerdo si eran no, no eran las tetras, pero bueno, hay un tipo de medicamento que te puede dar colitis pseudomembranosa Sí, y la claro. diarrea. Prácticamente todos los antibióticos la pueden mencionar, la pueden producir, pero Sí, hay unos para gram positivos que efectivamente es de los, y que incluso sirve para anaerobios, y que incluso a últimas fechas lo utilizan muchísimo los odontólogos, porque sí cubren los medicamentos anaerobios de la boca, ¿no? Entonces, igual el Dalacin C, que es ahorita se me olvidó también el nombre genérico del Dalacin C, pero ese es el antibiótico que puede producir colitis pseudomembranosa, pero no la tienes. Es una diarrea aguda de alguien que te llega y que es lo más práctico que tú vas a ver, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Otro diagnóstico. Miren, váyanse así muy prácticos, o sea, muy facilote. ¿Mm? Como que algo bastante obvio, porque ya una de las cuestiones fue epidemiología, pues es que dos de mis familiares están con lo mismo, ¿no? Pues está muy claro. Pero yo fui el único y en el yo fui el único, pues como que eso ya lo descartas, pero no del todo, ¿no? Mm. Entonces déjenme ver aquí cuál es el principio activo. Es clindamicina, por eso es que te sonó como lo de tetraciclina. Es la clinda. Entonces, miren, fácil, preguntarle a la persona, oye, ¿y tú un día o dos antes qué hiciste, no? Y esto en base de qué se los estoy mencionando, pues va ya desde el punto de vista un poco de táctica y de estrategia como para estos aspectos. Por ejemplo, aquí hablaban de los tiempos de incubación, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, luego eso como que lo ignoramos, ¿no? Entonces, si por ejemplo la Shigella tiene de 48 a 72 y el viernes estuvo con unos cuates en un sitio y el sábado o domingo con otros, de todos los demás que no se, los del sábado y del domingo que nadie se infectó, pero los de hace 72 horas sí, estaría en el tiempo de incubación. Por ejemplo, las E. coli enterohemorrágicas tienen tiempos de incubación tan largos como 3 a 4 días, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse de eso. Son pequeños detalles que nos podrían servir de bastante. Bueno, no está por demás ponerles a ustedes. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Estamos tranquilos? Bueno, entonces aquí, pues la verdad es que la variabilidad que tenemos nosotros de lo que es diarrea es muy amplia. ¿Qué pasa si un paciente llega con ustedes el lunes y preocupada una mamá con un chavalillo ahí de 16 años de edad? Llega preocupada el lunes porque tuvo 2 evacuaciones líquidas en la noche del sábado y 2 evacuaciones líquidas en la mañana del domingo. Y el resto del día ya no, y tuvo hambre y comió como que normal, pero la señora está preocupada. ¿Qué medicación le darían al chavo de 16 años de edad? Permítame un segundo, por favor. Les comentaba yo, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces por ahí levantó la mano. ¿Quién fue quien la levantó primero? Creo que Telma, ¿no? ¿Quién la levantó? Sí, pues bueno, de primera instancia siempre hay que pensar en la terapia de rehidratación oral como Ahora, una acuérdate lo medida. que te comenté. El chavo tuvo, porque fue el caso específico, eso que estás diciendo tienes razón, pero tuvo 2 evacuaciones diarreicas el sábado en la noche y 2 en la mañana. Te viene a ver el lunes y comentaba yo que el domingo en la tarde comió bien, cenó bien, ya no tuvo ningún problema y no se queja de nada, pero la mamá está preocupada. Y como a ti no te encontraron el fin de semana porque andabas fuera, ya llegaste el lunes y te fueron a ver. Entonces, ¿qué le darías a ese chico? Te preocuparía mucho la hidratación en ese chico en específico, porque lo que estás diciendo es correcto.
sin embargo, en ese chico específicamente. Mm. Pues podría mandar a hacer un copro para ver si es algo infeccioso y mandaría antibiótico, el antibiótico pues adecuado. El copro que le haría sería coprocultivo o coproparasitoscópico. Copro parasitoscópico. Ok, en ese caso es para ver si tiene bichos, ¿no? Entonces, ahorita vamos un poco más para allá por el concepto que vamos teniendo. A ver si Julieta, que pidió la palabra, tiene alguna otra opinión o comentario. ¿Qué pasó, Julieta? Pues la verdad a mí no se me hace como correcto mandarle algo más porque pues fue limitado, fue un episodio de límites, o sea, no estuvo tan grave y pues a mí se me atribuye más que fue como vírico Una, de que se resolvió solo. Entonces, pues, no una sé. bronca que traemos aquí justamente es la frontera entre lo práctico y lo científico, ¿no? Si nos vamos a lo científico, pues sí tendríamos que ir a buscar las cosas. Sí. Pero si nos vamos a lo práctico, tenemos que empezar a dar terapia probablemente por experiencia, le llamamos empírica, pero vamos a tener probablemente razón en 80-90%. Entonces, con este que se autolimitó, dices tú, bueno, pues realmente podemos ya no darle nada. O podemos ser profilácticos en la actualidad, ¿no? Existen antiparasitarios de una sola dosis que no tienen muchos efectos secundarios, que probablemente te podrían ahorrar los 3 copros idóneos para checar si tiene parásitos o no. Yo creo que podemos darnos esa libertad. ¿Quieres tener mucha ciencia? Ok, ojo, cuando queremos tener mucha ciencia encima de un problema agudo, pues ahí solo estará la ciencia en relación a la situación aguda y no a que te esperes a tener un coprocultivo para animarte a dar un antibiótico en un paciente que evidentemente trae un proceso infeccioso severo, con fiebre, incluso hasta con sepsis, ¿no? Entonces vas a tener que iniciar el antibiótico, pero a la voz de ya, ¿no? Entonces, ok, yo estaría de acuerdo en principio, y habíamos mencionado, bueno, no lo he dicho muy formalmente, pero ya está por ahí anotado que no hay un tratamiento específico, por ejemplo, para enfermedades virales. Y un porcentaje bastante elevado de diarreas son enfermedades virales. A veces cuando nosotros damos las clases aquí y les decimos que eso es lo más frecuente, se casan mucho con ello, y al paciente muy estrictamente lo dejan solo con hidratación. Ya regresando ahora sí, con el comentario que hacías, ¿quién fue al principio por allá? No, fue Priscila, se me fue, ese que se desaparecen los nombres. Creo que fue Telma. Ah, Telma, exactamente, Telma. Mencionaba entonces de la hidratación. Y entonces, bueno, ya regresando para allá, con este pacientito, si ustedes me preguntan qué haría yo, me lo estoy planteando porque es algo de lo que luego tengo con frecuencia, ¿no? Pues no se preocupe, señora, ¿qué le parece si le damos al chico solamente una dosis de antiparasitario y con mucha frecuencia utilizo un probiótico? El probiótico que más frecuentemente suelo utilizar es Saccharomyces boulardii, que no es un lactobacilo, sino es una levadurita, que funciona muy bien y yo tengo utilizándolo, pero años de años. Yo creo que desde que antes que ustedes nacieran, yo ya estoy utilizando este Saccharomyces, asociado muchas veces a antibiótico-terapia, y va bastante bien. Entonces, ese criterio que acaban de emplear pues ya no te doy nada realmente porque ya se te autolimitó, se vale. Pero también observamos mucho, y hay que darle un poco de seguimiento. Por ejemplo, ¿qué otros datos a ustedes? ¿Querías comentar algo más, Julieta? Bueno, quería preguntarle, ¿es dar antiparasitario? Es que, bueno, había leído que dar antiparasitario era como ligarlo más con una diarrea crónica. O sea, bueno, que los parásitos son más como para diarreas No, crónicas. en realidad, el hecho de haberle dado el antiparasitario al chavo que tuvo diarrea sábado y domingo y se le No. autolimitó, es Ajá. como profilaxis, como para adelante en un momento dado, ¿no? Ah, ok, Es sale. diferente si te llega la mamá a decir que está preocupada porque su niño de 16 años de edad a cada rato se mete al baño y tiene evacuaciones mucosanguinolentas, ¿no? Sí. O que anda muy flatulento y que pues lo ve con una dispepsia enorme y entonces la posibilidad de parasitosis ahí está, no se deshidrató, no tiene evacuaciones profusas, no se le ha quitado el hambre, de repente se queja algo de cólico abdominal. Entonces, ¿a qué iba yo con esto? Que si ustedes analizan,
pues cada uno de los gérmenes tiene como que sus características específicas y cuando vieron para o cuando vieron bacter, pues ahí se dieron cuenta de que cada uno tiene sus características específicas y son a las que tenemos que apelar ahora en nuestros conocimientos para ver a un paciente con diarrea, pero tenemos un factor muy común. Y el factor común, ahora sí, me voy con Telma, y pues no es lo mismo la diarrea ambulatoria totalmente, que no va a meritar más cosas, a la diarrea ya que vamos a ver en un servicio de urgencias en un hospital. Incluso ustedes de la consulta externa que están teniendo, van a tener que tomar decisiones para llevar a un paciente, que se lo lleven al siguiente nivel, y si tienen ustedes forma de hacerlo, pues adelante, ¿no? Y entonces, ahora sí, viene la situación de la hidratación. ¿Y qué querías decirnos al respecto, Telma, con la hidratación? Bueno, que pues hay 3 diferentes terapias dependiendo de cómo esté deshidratado el paciente. Entonces, primero hay que pues, evaluar la deshidratación de forma clínica, eso bueno, generalmente se hace de forma clínica. Y de ahí pues ya enviar la terapia de rehidratación oral o ya sea a través de endovenosa, dependiendo de la gravedad adecuada. Bueno, lo más importante entonces de una diarrea, a la diarrea producir deshidratación, es hidratar al paciente. Y no olvidar que la hidratación va con electrolitos. Y lo idóneo, si tenemos nosotros vía oral, es la vía oral. Ciertamente esta no es una clase para niños, que en pediatría es a donde se ve esto, y los niños son mucho más susceptibles de diarreas que los adultos. Entonces, pero teniendo adultos enfrente, el tratamiento no difiere en lo que se refiere a la hidratación con líquidos y electrolitos. Y en la actualidad, cuando menos en lo personal, lo que tenemos muy a la mano, pues es el electrolit, que lo tenemos ahí. Al principio era el único que estaba, ahora ya hay Suerox, ahora ya hay otros más. Y la verdad es que yo tiene mucho tiempo que les estoy recomendando electrolit a mis pacientes, que escojan el sabor que más les apetezca, que menos les dé náusea. Y entonces ahí viene un conjunto de síntomas que nos va a permitir, porque ustedes ven a veces pacientes que se están sentando, se fueron a sentar 8 veces a evacuar y están como si nada, en el sentido de que no tienen náusea, no tienen mioartralgias, no tienen, a lo mejor se empezaron a calambrar, pero pues básicamente es líquidos y electrolitos los que están perdiendo, se pueden hidratar tranquilamente. Y un detalle importante es que al paciente que está tendiendo a querer vomitar algo, o si no lo había hecho, no lo quieran rehidratar como si tuviera sed de haber jugado un partido de fútbol, ¿no? O el partido que las mujeres también juegan bastante fútbol, pues que estén bien deshidratadas, ¿no? O deshidratados. Entonces, pues, de glu, 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 y hasta que te termines el frasco, no, eso tiene que ser con sorbos. Incluso en los chiquitos, pues se recomiendan las cucharaditas, ¿no? Y aunque estés todo el tiempo ahí pegado con la persona, para que se vayan hidratando, y no, porque si ustedes lo hacen de glu glu, eso promueve la evacuación y no se alcanza a absorber, y van a ver hasta el mismo color de lo que se tomaron, ¿no? Que si el líquido, pues, se les ocurrió agarrar uno de disque uva, porque no son más que puras pinturas, pues eso es lo que van a tener, ¿no? Y pues son de las indicaciones de hidratación. Ahora, hablábamos, no va a depender de la severidad. ¿Y cómo es que vamos a saber nosotros? Para empezar, ¿cuándo va a necesitar el paciente intravenoso? No tanto es por el grado de deshidratación, sino también, pues sí, en parte sí es el grado de deshidratación, porque si ya lo tienen muy avanzado, pues ya va a afectar el sensorio en los pacientes. O sea, la depresión del líquido intravascular va a hacer que no llegue suficiente agua al cerebro y el paciente va a estar desorientado, ¿no? Y también incluso eso puede provocar náusea por per se. Entonces esos pacientes habrá que hidratarlos por vía intravenosa, ¿no? Hay los extremos a donde no tienen una sola vena por donde meterse, y en los niños está autorizado perforarles ahí en la tibia para poderlos hidratar a través de una punción en la tibia, ¿no? Entonces es interesante todo eso que tenemos que saber nosotros. Ahora, regresando un poco a lo que sería, acá les traía yo, por ejemplo, los grados de deshidratación, para que en relación al peso, si nosotros tenemos déficits, aquí es en adulto principalmente, y entonces hablaba de la deshidratación leve, tenemos un déficit del 5% del peso corporal. O sea, en una persona que pesa 60 kilos, el hecho de que pierda 3 litros sería el 5% de su peso,
Pues es una deshidratación leve que pues normalmente veremos que signos clínicos de pérdida del 5%, ojos hundidos, sequedad de mucosas, fontanelas hundidas, se están refiriendo a niños ciertamente. En el de 5 a 10 de peso corporal, pues ya hay letargia, taquicardia, presión arterial baja y disminución de diuresis. Y cuando esto aumenta, pues bueno, ya ahí sí tenemos estado de shock si se trata de pacientes adultos, ¿no? Pero ya un 15% en una persona de 60 kilos, si ustedes están pensando en 6 litros de pérdida, pues es un montón, ¿no? De agua la que están perdiendo los pacientes, ¿no? Entonces, quería yo mostrarles esta otra, que sería la de, esta pues es de la Organización Mundial de la Salud, que cuando la deshidratación es incipiente, no hay signos ni síntomas, en realidad, y cuando es moderada, pues ya hay sed, comportamiento inquieto irritable, elasticidad de la piel, ojos hundidos, y cuando tenemos deshidratación grave, pues podemos tener todo esto. Entonces, aquí sí, a los pacientes hay que hidratarlos lo más pronto posible, otra vez. Cuando tenemos deshidratación grave, normalmente no tenemos forma de hidratar a los pacientes por vía oral. Es de la deshidratación moderada para antes que se van a manejar así. Incluso en mis recetas, cuando son ambulatorios, que no estoy considerando que tengan que hospitalizarse precisamente para ello, porque en mi caso, pues yo voy a atender el primero y segundo nivel. O sea, si mi paciente está deshidratado, lo voy a hospitalizar, lo voy a pasar por el primer nivel de atención, que fue mi consulta externa, a irlo a hospitalizar, ¿no? En el caso de que ustedes sean médicos familiares en una institución, ustedes mismos no van a poder atender a su paciente y no lo van a tener que mandar o a urgencias de la clínica, que van a actuar, entre comillas, como segundo nivel, o al segundo nivel de atención en urgencias de otro hospital, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué les quería yo mostrar por acá? Ah, bueno, lo que decía aquí, que en este caso son los globos para un algoritmo. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos una diarrea grave de más de 10 evacuaciones en 8 horas y con temperatura mayor de 38 grados centígrados, habría que ver si hay alguna complicación como hemorragia, perforación o choque, ¿no? Entonces, hay pacientes que se llegan a perforar del intestino, pues pudieran, ¿no? Entonces es a donde se tiene que recurrir al segundo nivel de atención. Y entonces, que no existe esto, no hay que mandar al segundo nivel, bueno, entonces vamos a tratar de rehidratar por vía oral o por parenteral, dependiendo de la tolerancia, control de líquidos y reposición de medidas calculadas más o menos. Siempre les digo a mis pacientes, bueno, si ustedes calculan evacuar una unidad, hidrátense un poquito más. Y entonces, para hace no mucho tiempo, la recomendación directa, se puede utilizar trimetoprim o ciprofloxacino. No están recomendando aquí ni loperamida ni bismuto, pero más adelante sí se puede utilizar loperamida. Una vez que están ustedes hidratando, que el paciente tolera y tiene muchas evacuaciones, se puede utilizar loperamida, pero ojo, luego ahí en las indicaciones le ponen ahí una tableta por cada evacuación y lo que les falta leer es no pasar de 3, ¿no? Sin embargo, yo no les recomiendo así, yo les recomiendo hasta cada 8 horas y punto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer con los pacientes. Déjenme ver por aquí, ¿qué les quería yo mencionar? ¿Qué traía yo? Bueno, es un cuadro clínico así, ya con una diarrea que implica que tiene cierta magnitud y que muy probablemente sea de origen bacteriano porque se acompaña de fiebre y hay inquietud. En los niños es diferente porque la enfermedad viral per se, la pura deshidratación puede provocar ya fiebre. Vamos a tener que cortar aquí un poquito para irnos a la lista. No nos queda otra. A ver, entonces, Mariana. Presente. Albarrán, ¿verdad? Karen Rodríguez, Karen Vadillo. Karen, ¿no estás por ahí? Presente, Paola, doctor. ya sí estás por ahí. Paola. Presente, doctor. Karen Barbosa. Presente, doctor. Buenos Ando, días. por ahí levantaste la mano, ya no hablaste. Telma. Presente. Jesús, Perdón, sí. Jesús Calixto. Presente. Priscila. Presente. José Iván. Presente. Julio de la Rosa. Presente, doctor. Ryan, pues ya no viene, ¿verdad? Scarlett. Presente, doctor. Wendy.
Presente, doctor. Norma Luz, Presente, doctor. Kendi, Presente, doctor. María Paola, Presente, doctor. Darío Guzmán, Presente, doctor. Gloria Hernández, Buenos días. Presente, doctor. Axel Huerta, Presente. Juan Islas, Presente, doctor. José Francisco Jiménez, Manuel Ascano, Presente, doctor. Melanie Machuca, Presente, doctor. Patricio Matamoros, Presente, doctor. Nora Meneses, Presente, doctor. Katia Noriega, Presente, doctor. Lalo Pérez, Presente, Aló. doctor. ok, Bruno Ramírez, Stephanie Rendón, Presente. Silvia Rivas, Presente, doctor. Mari Carmen Rivera, Presente, doctor. Manuel Robles, Presente, doctor. Idalit Romero, Presente, doctor. Gaby Romero, Presente, doctor. Mariana Romero, Presente, doctor. Aldo, Presente, doctor. Gil, Sebastián, Presente, doctor. Teles, Presente, doctor. Victorio, Presente, doctor. Julieta. Presente. Ok. Bueno, les quería yo comentar de un poco cómo en lo personal estoy abordando a los pacientes, ¿no? A reserva de que todavía en la próxima clase veamos algunos otros aspectos. Pero de mis pacientes, si quieren, los tengo ahorita sin... Alguien contestó por aquí. Les decía yo de los pacientes, ¿quién por acá? José Francisco, por ahí andas, ok. Para no ponerle su faltota a José Francisco. Les decía yo de más o menos cómo es que estoy manejando yo en lo personal a mis pacientes, ¿no? Entonces, son mis pacientes famosos de los lunes. A veces me hablan por teléfono el domingo porque empezaron el viernes o el sábado, pero mi consulta de lunes se llena, no se llena, pero veo varios pacientes con gastroenteritis. Más con enterocolitis que con gastroenteritis, aunque sí algunos vomitaron 1 o 2 veces y ya se les quitó, y algunos ya traen la educación de estarse hidratando, algunos llegan con que se han estado hidratando. Si tienen un número de evacuaciones alto, muchos de ellos ya llegan manejados por colegas míos de las farmacias que están, los que atienden en las farmacias, ¿no? Sean de la CIMI, de todas las que hay ahora, ¿no? De la Guadalajara, todas las farmacias tienen ahí, la San Pablo, las del ahorro tienen a su médico juntito. Y entonces ya les han manejado medicación. Yo no sé por qué tienen muy pegado. Hay varios colegas nuestros que suelen mandar sus 1 a 3 dosis de ceftriaxona, que casi las utilizan para todo, pues es de amplio espectro. Las utilizan para vías respiratorias, las utilizan para diarrea. Y acostumbran darle sus lactobacilos, los que acostumbran manejar ahí. Y cuando me llegan con eso, valoro, muchas veces ya se les quitó el cuadro y les continuó lo que tuvieron. Ciertamente suelo utilizar mucho el ciprofloxacino, sobre todo cuando estoy pensando que se trata de Shigella o Salmonella. Evacuaciones explosivas, abundantes, con mioartralgias, cierta febrícula y a veces náusea que se ha quitado. Entonces va bastante bien con 500 miligramos de ciprofloxacino cada 12 horas. Y en la actualidad, prácticamente en forma invariable, asocio con un medicamento que en el mercado se llama Floratil, que es el Saccharomyces boulardii. Y ya le pongo ahí en mi receta que lo más importante es la hidratación. Entonces, si están tolerando, se están hidratando, manejo lo que se conoce como dieta astringente. Y yo creo que nos vamos a tener que quedar acá porque nos atacó el tiempo. Entonces, quédense con lo que tengan de dudas y preguntas para mañana. Vamos a manejarlo todavía un poco más liberal en ese sentido. Y pues nos vemos mañana, mis jóvenes. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buen día. Bye.